El arte de bien morir, capítulo 5. Del quinto precepto del arte de bien morir, en que se manifiesta el error en que viven los ricos de este siglo. Demostrada esta verdad que acabamos de probar, conviene declarar un error y una mentira que anda muy válida entre los hijos de este siglo, y es sobremanera perniciosa, para aprender el arte de bien morir y conseguir la vida eterna. Este error, pues, de que hablo, es una persuasión en que viven los ricos y poderosos del mundo, de que las riquezas y bienes temporales que gozan son tan absolutamente suyos, especialmente cuando los poseen con buen título, que pueden libremente disponer de ellas a su albedrío, como y cuando les diere gusto, sin que nadie les pueda ir a la mano, gastando pródigamente en vestidos, casas, palacios, jardines, caballos, perros y halcones, haciendo festines y banquetes superfluos, comiendo y bebiendo opíparamente sin rienda ni tasa, dando y desperdiciando lo que Dios les entregó para que les sirviesen con ello, como si fueran dueños tan absolutos de ello como Él. Este es un error pernicioso y una ceguedad inevitable que impide el camino del cielo y cierra la puerta a la luz para caminar a Él, porque aunque comparando a los ricos de este siglo con otros hombres de él, sea verdad que las riquezas que poseen sean propias suyas, pero respecto de Dios, cuyas criaturas y siervos son, no son suyas, sino mayordomos y administradores de ellas, de que le han de dar estrecha cuenta en la hora de su muerte. Y si ahora no aprenden a distribuirlas y gastarlas conforme a su gusto y voluntad, después se hallarán alcanzados de cuenta y tan atacados y confusos que no podrán salir de ella. Esta es una verdad tan clara y manifiesta que todas las sagradas escrituras la están diciendo, porque, lo primero, el profeta David repite muchos salmos diciendo: del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, la redondez del mundo y cuantos en él habitan. Y en el Salmo 49 torna a decir en nombre del mismo Dios: mías son las fieras de las selvas, los jumentos y los bueyes de los montes. Si necesito o tuviere hambre, no te daré parte a ti, porque mío es cuanto hay en la redondez de la tierra. Como si dijera: no lo pediré, sino lo compraré, y usaré de ello conforme lo necesitare, porque es mío y puedo hacer de ello lo que quisiere. Y como en el libro del Paralipomenón hubiese ofrecido el rey David y todos los grandes de su corte grande suma de riquezas, oro, plata y sacrificios a Dios, concluye diciendo: todo, Señor, es vuestro, y lo que recibimos de vuestra mano os volvemos a ofrecer, lo cual confirmó el mismo Dios por boca del profeta Ageo, diciendo: mía es la plata y mío el oro, dándoles a entender que como lo había dado para edificar el templo, lo daría para volverle a reparar, porque todo es suyo. Lee los evangelios y con dificultad hallarás cosa más repetida en ellos, y si no, dime, ¿qué otra cosa quiso enseñar Cristo, Señor nuestro, en la parábola del mayordomo que refiere San Lucas, que fue acusado delante de su Señor como pródigo y desperdiciador de su hacienda, y le llamó a cuentas, privándole en primer lugar de la mayordomía, y poniendo fin al manejo y gobierno de la hacienda? Este rico, dicen los santos, que es Dios, cuyas son todas las riquezas que en el mundo encierra. Este mayordomo, el hombre a quien las entrega para que las administre, dando a unos más y a otros menos, pero todos son mayordomos y administradores, no más de los bienes temporales que poseen en este mundo, a los cuales viene a pedir cuentas en la hora de la muerte, en la cual ha de dar a cada uno y muy estrecha de su mayordomía. Y aun muchas veces, cuando las administran mal, gastándolas pródigamente, suele Dios quitárselas por las voces que dan contra ellos todas las criaturas, dejando los pobres de ricos y mendigos de poderosos, como se ve cada día, enviando fuego que abrase sus mieses, landres que consuman sus ganados, piedras y granizos que destruyan sus viñas y olivares, ladrones que roben sus riquezas de oro y plata, guerras y pleitos que asolen sus reinos,
y dándolos a otros que los administren y gobiernen con la rectitud y acierto que deben. Abran los ojos los ricos y poderosos con los ejemplos cotidianos que ven por sus casas y por las de sus vecinos, y adviertan que todas son voces que les da el cielo para que gasten las rentas y bienes temporales rectamente, conforme a la voluntad divina, y como quien ha de dar cuenta de ellos, y como dice Cristo nuestro Señor, ganen con ellos el reino de los cielos, y la voluntad de los santos y del Santo de los santos, del Rey de los reyes, que es el juez eterno, para que Él, a la partida de este mundo, los reciba en ellos, reparando de camino que en esta misma parábola llamó a las riquezas de este mundo el Redentor engañosas, falsas e inicuas, porque son respecto a las virtudes, que como dice San Cipriano, son las verdaderas riquezas que debemos acumular en este destierro, para comprar con ellas la vida eterna. Y llámalas también malas e inicuas devoto de San Agustín, porque las aprecian los hombres malos y pecadores, y las desprecian los buenos, los cuales, como tienen más luz del cielo, saben y conocen el valor de las virtudes y la vileza de lo temporal, y así aprecian aquellas y desprecian esto. Y si quieres más testimonios, lee en el mismo capítulo de San Lucas la historia de aquel rico avariento, del cual dice Cristo nuestro Señor que vestía púrpuras y holandas, y comía espléndidamente, y gastaba su hacienda en perros y criados, y por ventura en las demás superfluidades en que gastan la suya los ricos de este siglo. Y mendigando el pobre Lázaro a las puertas de su casa, no le dio de limosna las migajas que caían de su mesa. Pero pasó presto esta farsa, hizo cada uno su papel, y al tiempo de la cuenta las dieron tan diferentes, que el pobre fue llevado en hombros de ángeles al cielo, y el rico sepultado en el infierno. Yo te ruego que ponderes sobre este caso. ¿Qué pecados hizo este rico para ser condenado con tan rigurosa sentencia? Porque sin duda podemos creer que si los tuviera no los pasara en silencio Cristo, ni los dejara en referir su evangelista. Advierte pues que, según parece, ni era robador ni adúltero, ni homicida, honraba a sus padres, guardaba las fiestas, no perjuraba, no hacía otros insultos más que gastar pródigamente su hacienda en festines, convites, delicias y regalos, y por esta culpa se halló tan alcanzado en aquella última cuenta que fue condenado para siempre jamás al infierno, porque usó de la hacienda que no era suya como si fuera suya. Abre pues tú los ojos con su ejemplo, y mira cómo gobiernas y administras la tuya. Carga el peso de la consideración en la vida pasada. Mira cómo la has gastado hasta ahora, y cómo la gastas al presente, cómo la debes gastar en lo futuro, para que no te suceda la miserable tragedia que sucedió a este. No te fíes pareciéndote que tienes tu partido seguro, porque ni robas lo ajeno, ni matas al prójimo, ni das lugar a lascivias en tu alma, ni eres pérjuro ni vengativo, ni pierdes el respeto a los templos ni a tus padres o mayores, porque todo esto se verificaba de este rico, y al fin para en el infierno, porque no distribuyó su hacienda como debía. Guárdate, no te suceda otro tanto, pues que se acerca el tiempo de dar la cuenta y la razón de tu mayordomía. Piensa despacio cuál la darías si te la pidieran cuando leas esta escritura, y pues, como dijimos, no tienes hora segura. Ajusta tus cargos, corrige lo pasado, y dispón de las cosas seguramente para lo porvenir. Y para último remate y conclusión de lo dicho, te pido que no olvides la impiedad de este rico para con el pobre Lázaro, cubierto de llagas que, como dice San Pedro Crisólogo, fue el mayor cargo de sus cuentas, y el colmo de su condenación escarmienta en su cabeza, y vuelve la tuya a los pobres de Dios que te da por vecinos, y te pone delante de los ojos cada día para que los socorras con lo que sobra de tu casa, y ganes por su medio el cielo. Compra la gloria con que te sobra de hacienda, no la gastes en palacios, jardines, carrozas, caballos, criados, ni opulencia de menaje, convites o casas y festines,
porque te hallarás más alcanzado al tiempo de dar la cuenta, y clamarán los pobres contra ti, porque estando ellos desnudos vestías de sedas las paredes de tu casa, y estando ellos hambrientos sustentabas a posta tanto número de perros, halcones, caballos y criados, de que no necesitabas, y no teniendo ellos techo, edificabas suntuosísimos palacios, y no teniendo cama, gastabas tus rentas en escritorios, bufetes, sillas, menajes sobrados. Cíñete con la razón, sujétate a lo necesario, deja lo superfluo advirtiendo que tu hacienda no es tuya, ni la puedes gastar en lo que se te antoje, sino que es de Dios, y tú su administrador, de que le has de dar estrecha cuenta. Sustenta con ella a los pobres, casa a las huérfanas, cura a los enfermos, socorre a las viudas, ampara a los encarcelados, y todos rogarán por ti, para que cuando salgas de esta vida seas aposentado con los santos en los eternos tabernáculos, que este es el arte de bien morir. Capítulo 6. Del sexto precepto del arte de bien morir, en el cual se ponen 3 virtudes morales. Aunque, como queda dicho, las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, encierren con eminencia los preceptos de toda ley para saber el arte de bien vivir y consiguientemente de bien morir, pero la divina providencia del Espíritu Santo, autor de los libros sagrados, nos enseñó 3 virtudes morales para aprender con mayor facilidad este arte celestial, tan importante como necesario para conseguir la vida eterna. Estas son la templanza, la justicia y la piedad, de las cuales habló el apóstol San Pablo en la carta que escribió a su discípulo Tito, por las siguientes palabras: Aprecio la gracia de Dios nuestro Salvador a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos seglares, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente, esperando la dichosa promesa y venida gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. En las cuales palabras nos da el sagrado apóstol el sexto precepto de bien vivir y bien morir, que es vivir templada, justa y piadosamente, con templanza, justicia y piedad. La lección que comprendió el profeta David en sus 2 palabras diciendo: apártate del mal y obra bien. 2 cosas hay en el pecado: apartarse de Dios y convertirse a las criaturas, según aquello de Jeremías. 2 males cometieron los de mi pueblo: dejáronme a mí y abrieron mis cisternas para sí, que no pueden tener el agua. Pues ¿qué hará el que desee excusar estos 2 males? Huir de la impiedad y refrenar los apetitos desordenados de los deseos temporales, porque la impiedad nos aparta de Dios y los malos deseos nos convierten a las criaturas. Con esto evitará el mal, y con la tercera virtud de la piedad hará bien, y cumplirá toda la ley. Y así dice San Pablo, que vivamos con templanza, justicia y piedad, lo cual cumpliremos siendo templados para con nosotros, justos para con nuestros prójimos y píos con Dios. Pero expliquemos más en particular este celestial y saludable documento, para que con mayor facilidad podamos ponerle en ejecución, y para mayor claridad, pregunto lo primero: ¿qué cosa es impiedad? Vicio contrario a la piedad. Pues, ¿qué es piedad entonces? Una virtud y un don del Espíritu Santo con el cual reconocemos, adoramos, veneramos y reverenciamos a Dios nuestro Señor como a Padre. Amonesta pues el santo apóstol San Pablo de que tal suerte destetemos la impiedad que vivamos pía y santamente en este siglo, que es lo mismo que decir que vivamos tan piamente que no demos lugar a la impiedad. Pero deseo que adviertas 2 cosas en este lugar. La primera, repite el apóstol 2 veces esta virtud. La primera, amonestándonos que destetemos la impiedad. La segunda, que vivamos piamente en el siglo.
enseñándonos con esta reduplicación que de tal suerte hemos de ser píos para con Dios, que no demos lugar a ningún género de impiedad. Esto digo porque hay algunos tan mal considerados que por una parte veneran y sirven a Dios, y por la otra le ofenden, mezclando con las obras buenas que hacen tales imperfecciones y vicios que pierden su valor. Vienen al templo a orar a Dios, asisten al tremendo sacrificio que nos ofrece el sacerdote en el altar, reverencian con piedad sus imágenes, oyen su palabra de boca del predicador, y juntamente miran con ojos lascivos a las mujeres. Parlan y murmuran en el templo, dicen palabras obscenas, blasfeman con la vida al Señor que veneran con el culto exterior. ¿Qué otra cosa hacen estos sino ser píos para con Dios y reconocerle y venerarle por una parte con piedad y ofenderle por otra con impiedad y pecados? Persuádanse, pues, los que desean aprender el arte de bien vivir y bien morir, que es necesario de tal suerte ser píos para con Dios, que destierren de sus obras cualesquiera linaje de impiedad, que sean puras y santas delante del Señor, porque les aprovechará poco ejercitar por una parte la virtud de la piedad, asistiendo a la misa, a los divinos oficios y al sermón, y por otra parte le ofenden con lascivias, murmuraciones y blasfemias. Lo segundo que debes reparar en este lugar es que el apóstol nos exhorta a destetar toda impiedad, esto es, todo linaje de impiedad, no solamente grave, sino la más leve que se pueda imaginar. Esto se dice porque aquellos que no reparan en cometer algunos pecados leves, si es que hay algunos que merezcan este nombre contra tan grande Señor, en las obras que hacen en el servicio de Dios, jurando en el templo, aunque sin mentira ni necesidad, hablando vanamente en los oficios divinos, distrayéndose en la oración, estando con inmodestia en las iglesias, mirando con atención a las mujeres, aunque sin deseos lascivos, y otras culpas de este jaez, con tanto desahogo y libertad, como si no estuvieran en la presencia de Dios, o no viera y supiera lo que hacen y dicen en su templo, por mínima cosa que sea, en que se engañan torpemente, pues les advierten por Moisés, que es él celoso de su honra y que castiga las maldades de los padres en los hijos hasta la tercera generación. Acuérdense de lo que le pasó al Hijo de Dios, el cual dice San Juan que 2 veces, el primer año de su predicación, no solo reprendió a los que profanan el templo con ventas y compras, y corrigió de murmuración, sino que los castigó de su mano, y los echó de él, y después otras veces en el discurso de su vida. Y es mucho de ponderar que el que a sus injurias estuvo mudo, y a sus ofensas sufrido, sin volver palabra mala, ni tomar género de venganza, como advierte San Pedro, con las de su eterno Padre no quiso disimular, ni con las irreverencias que se cometían en su templo contrarias a la piedad, porque adviertas cuánto aborrece este vicio y cuánto cuidado les debe excusar. Vengamos ahora a la segunda virtud moral, que es la justicia, la cual mira a nuestros prójimos y nos enseña a guardar con ellos la igualdad que tenemos obligación. Y para cumplirla exactamente, nos exhorta el apóstol que neguemos nuestros deseos de las cosas seculares, con que también se encadena aquel precepto general que pusimos arriba, de huir del mal y hacer el bien, porque verdaderamente no se puede guardar la equidad de la justicia, ni apartarnos del mal, si no es negando los deseos temporales, porque ¿qué otra cosa sino los que pusimos arriba, apetitos lascivos, codicia insaciable de los ojos y soberbia de la vida, todos los cuales no nacen de Dios, ni son de Dios, sino del mundo, a quien él llama apóstol de este siglo? Así pues, como la justicia no puede ser injusta, así tampoco la injusticia no puede ser justa, ni eslabonarse con la verdadera santidad los deseos seculares de los bienes caducos de este mundo. Bien pueden los hijos de este siglo vender santidad de palabra y fingir en lo exterior la virtud,
Pero si no limpian el corazón y refrenan los desordenados apetitos, no podrán tener la verdadera y sólida cual conviene. Por lo cual, con celestial acuerdo exhorta el apóstol a todos, que no solamente vivamos ajustadamente, sino que también neguemos nuestros deseos y apetitos, porque no se puede hallar lo uno sin lo otro, y es que es lanza inexcusable arrancar del corazón la raíz infecta de la codicia sensual, para plantar en él el árbol salutífero de la justicia, y que dé sazonados frutos de buenas y santas obras. Ni tengo por necesario que nos detengamos en explicar qué entiende el apóstol por vivir justamente, pues es cosa tan sabida que la injusticia es virtud que da a cada cual lo suyo, según lo que escribe a los romanos, diciendo: dad a todos lo que les toca, el tributo a quien se debe el tributo, la alcabala a quien se debe la alcabala, temor a quien se debe temor, y amor a quien se debe amor. Y si quieres saber más claro la distribución de lo dicho, el tributo y la alcabala se debe a los príncipes del mundo, el temor a los señores y el amor a los padres y parientes, como lo dijo Dios por Malaquías. Y si quieres pasar más adelante, al que vende se le debe justo precio por lo que dio, al jornalero su jornal por su trabajo, y al criado su salario, y sus gajes al maestro, y así de lo demás. Esto enseña y practica la virtud de la justicia de que hablamos, y advierte otro punto muy importante, y es que también pertenece a esta virtud guardar la rectitud de la distribución de los oficios, dignidades, puestos, rentas y honores, no los repartiendo por parentesco y amistad, sino por merecimientos, sin aceptar personas, porque si en esto faltan aquellos a quien toca repartirlos, no alcanzará esta virtud ni por el consiguiente el arte de bien vivir y bien morir. A esta virtud pertenece también pagar las deudas, no reteniendo la hacienda ajena injustamente, restituir lo mal ganado y no dejarlo para los herederos o testamentarios, cumplir los testamentos de los difuntos, pagar los daños que hubiéramos causado a nuestros prójimos en la honra o personas, o cualquier cosa que le debiéremos por derecho y justo título, porque esta es justicia y ley de Dios, que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y que no queramos para ellos lo que no queremos para nosotros, que es regla de arte de bien vivir y bien morir. De quien en la última hora se halla con todos estos cargos, no podrá responder de ellos, si se hallara tan alcanzado de cuenta, que como dice San Pablo, caerá por el peso de la carga en el profundo infierno. Resta para dar fin a este capítulo que digamos que la tercera virtud, que es la templanza necesaria para aprender este arte, y no hablamos solamente de la templanza que se opone a la destemplanza, gula y embriaguez de comer y beber, sino de la que abraza todas las acciones de nuestra vida en cuanto al porte exterior de vivir y al uso de las cosas necesarias, a la cual no se oponen menos nuestros apetitos y deseos seculares que a la justicia y piedad, porque si atentamente lo miramos, hallaremos que han hecho fuerte en las casas de los más poderosos y ricos de este siglo, pues vemos en ellas tanta superfluidad de bienes temporales y tan insaciable sed de riquezas, que nunca se satisface, que es una destemplanza y embriaguez del espíritu, la cual, apoderada del alcázar de la razón, no la deja libre para subir a Dios, ni caminar al cielo, y conocer y apreciar como debe los bienes eternos. Este vicio, pues, tan perjudicial, es el que desea desterrar el apóstol de los corazones de los fieles, exhortándolos a que vivan sobria y templadamente, tomando de los bienes temporales los necesarios solamente, y dejando los demás, que es lo que pidió Salomón a Dios en los Proverbios cuando dijo: dos cosas te he pedido, que te suplico no me niegues antes que muera. No me des riquezas ni mendiguez, sino lo necesario para vivir precisamente. Pidió como santo y como sabio, como prudente y acertado, midiendo el uso de los bienes con la razón y ajustándose a su necesidad,
y dejando con la templanza lo demás que no había menester. Lo mismo practicó el apóstol San Pablo y aconsejó a su discípulo Timoteo y a todos los fieles en él diciendo: teniendo el alimento y el vestido con que cubrirnos, estamos contentos, porque así como no trajimos cosa alguna cuando entramos en el mundo, así tampoco la sacaremos cuando nos partamos de él. Razón verdaderamente digna de tan gran varón, porque ¿cuál hombre puede hallar de razón que trabaje y afane para llegar riquezas que no ha de gozar? Y que al mejor tiempo y cuan más las pudiera necesitar, las ha de perder, y que quiera que no quiera, se las han de quitar. Tales son cuantas se buscan y adquieren superfluamente en el mundo, porque a la partida, que será muy presto, nos han de desnudar de todas, y no hemos de sacar del mundo más de lo que trajimos a él. Desnudos entramos y desnudos hemos de salir. En esta lección ciertísima, y que enseña al despreciar lo que el siglo tanto adora, y a tomar templadamente lo que hubiéremos menester para vivir y dejar lo demás, esto enseñó Salomón, esto predicó San Pablo, y esto enseñó el que fue más que todos, Cristo nuestro Redentor, clamando tantas veces que eran bienaventurados los pobres, los que se contentan con poco y dejan lo superfluo. ¡Ay de vosotros ricos, que vivís en suntuosos palacios, con opulencia de alhajas y criados, y superfluidad de comidas y gastos, cuya destemplanza os ha de acusar después, y condenaros a miserable necesidad! Oíd lo que dice el mismo Cristo de sí: las vulpejas tienen cuevas, y los pájaros nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Tan pobre vivió en los bienes de la tierra, que aun lo necesario no tomó de ellos para vivir. Esta lición dio de palabra y obra el más sabio de los sabios, y si 3 testigos hacen fe para cualquiera verdad, ves aquí 3 los más abonados del orbe, que aprueban y atestiguan lo que te digo, de los cuales debes aprender cuánto importa la templanza de los bienes temporales para bien vivir y bien morir. Y si dijeres que son pocos los que siguen esta doctrina y muchos la contraria, a esto respondo que por la misma razón son pocos los que aprenden este arte de bien morir y muchos los que le ignoran. Sé tú de los pocos y no de los muchos que los bienes temporales no son suyos, aunque los tengas, sino de Dios. No te está bien allegar muchas riquezas para tener mucho que dar cuenta, y más habiéndolas de gozar otros y no tú.